En el mundo todas las personas tienen al menos un talento y usan esos talentos para sobrevivir. Gracias a ello me convertí en un cazador furtivo en África. El nombre del prota es King. Su colega rubio lideraba el camino, el cual parecía sospechoso para el prota, ya que había algo extraño. Y sus sospechas parecen ser reales, ya que fue rodeado por hombres armados, los cuales estaban ahí para capturarlo. Su compañero Eddie se revela como agente de la OMS, y su trabajo era arrestar al criminal con el apodo de Pet Shop, por múltiples cargos ilegales. Una furgoneta avanzaba, donde dentro de ella, King se encontraba esposado y rodeado de hombres armados. Eddie toma el teléfono y da un grito y dice que cómo es posible que haya dos lunas. Dentro de la furgoneta se sintió algo extraño que no se podía explicar. Y de fondo el prota cuenta su historia. Su comienzo como cazador fugitivo. Su habilidad de comer toda materia viva y digerirla sin problema, con la cual puede modificar su cuerpo con la criatura que haya consumido. Y así conocido como el criminal internacionalmente más buscado, King. El criminal nacido en Corea del Sur. Involucrado en actividades ilegales como asesinatos, tráfico de drogas, contrabando y muchos más. Famoso por usar el dinero ganado para comprar animales raros de todo el mundo para devorarlos. Por el cual ganó el apodo de Pet Shop. Nadie sabía por qué lo hacía. Pero la respuesta la tenían frente a sus ojos. Los hombres armados comenzaron a temblar al ver el cambio de King. Los cuales dispararon hasta la última bala. Pero eso no ayudó en nada. Al final todos murieron, y solo se escucharon gritos desgarradores. King sale de la furgoneta, solo para mirar dos lunas en el cielo. Una manada de lobos los rodea. King se desconcertó por esto, ya que los animales salvajes saben por instinto qué oponente evitar. El líder da un gruñido, y los demás lobos comienzan a correr hacia el prota. Pero este se transforma en un tigre, el cual da un rugido que congela a los lobos, excepto al líder. King rápidamente aparece detrás de él, el cual lo agarra y lo azota contra el suelo, lo que termina su vida. King da una mordida, pero su piel del lobo es demasiado dura para que sus colmillos lo atraviesen, el cual cambia a una mandíbula de hipopótamo para devorarlo. Sentado en una roca, después de devorar al lobo, piensa que todo es extraño, ya que el comportamiento de los lobos, su tamaño, su piel excesivamente dura, no concuerda con su conocimiento. En este nuevo mundo, su conocimiento es inútil. En una cueva, el prota terminaba de devorar algunos monstruos. Paso una semana, donde devoro algunos animales similares a los de la tierra. Ese mismo día, sale de nuevo, y explica su habilidad, la cual le permite intercambiar partes de su cuerpo con las cosas que devore. Pero estas deben de ser la misma parte del cuerpo para poder intercambiarlos. Y no puede superponer las partes cambiadas. Justo frente a él se encontraba un humano, que éste al mirarlo huye y grita, solo para ser embestido por un animal, tirado en el suelo hablando un idioma irreconocible para el prota. Para que King lo devore, y por medio de su habilidad absorba su cerebro y recuerdos, obteniendo así el dominio del idioma hablado en ese mundo. Y también obtuvo un libro, donde contenía información de los monstruos locales y el sistema del mundo. 2 meses después el experimento con la regeneración de un troll, dándose cuenta que no todo estaba en el libro. El troll grita al ser atacado. El prota al mirarlo despierto le dice que tienen mucho tiempo y muchos experimentos que realizar, para que pueda convertirse en la criatura más fuerte del mundo. En el gran bosque, un grupo de trolls buscaba comida, lo que los hizo llegar a una cueva. Ellos permanecían frente a la entrada de la cueva. Olfatearon el aroma de sangre, donde miran a una criatura salir, y rápidamente uno de ellos ataca, pero este muere aplastado. Un troll al ver esto, con temor lo ataca, pero su brazo es cortado, y a la vez es mordido y paralizado por el veneno de la mordida, y cae inmóvil al suelo.
Y el último troll vivo fue asesinado. Pasaron meses, el prota continuaba con sus experimentos. Y con el libro que obtuvo, conoció las habilidades que los monstruos tenían. Pero estas no afectan a alguien que no posea habilidades. Solo pueden afectar a criaturas con habilidades. En resumen, el prota es inmune a las habilidades, pero sus ataques son fatales para los seres de este mundo. Y gracias a esto puede convertirse en el depredador supremo. Ya que en su mundo de origen no era posible, debido a los avances tecnológicos y científicos. Pero en este mundo donde no existe nada de eso, puede lograrlo. En alguna parte del bosque, un Slime aparece, el cual en su vida anterior era un gordo mantenido e inútil, y simplemente reencarnó en un Slime, obteniendo la habilidad de devorar como en cierto anime. En otro lugar nos narran el recuerdo del guerrero elegido por la diosa, el protector de la humanidad. Pero este y la humanidad murieron por un monstruo que trajo la catástrofe del mundo. Pero por alguna razón regreso en el tiempo, pensando que era otra oportunidad de la diosa para salvar a la humanidad. Por ello se encontraba en el campamento de los Orcos, hablando con el jefe. Sobre una revelación de la diosa, que en el gran bosque, aparecerá un monstruo que absorbe las habilidades y devora todo a su paso. Y que él está aquí para detenerlo. Kim leía el libro, y se acerca a los restos de Troll para quemarlos. La cabeza de Troll suplicaba que lo mataran, y el prota se acerca con la antorcha. Casi a punto de quemarlo, se detiene ya que descubrió en el libro, que con su sangre puede hacer pociones. Él continuaba leyendo, cuando se encuentra en el libro sobre los Lizardmen, y simplemente sonríe. En el gran bosque en la zona del pantano, varios Lizardmen miraban a una criatura acercarse, pero uno de ellos es derribado por una roca. Y otro Lizardmen es agarrado, y tragado entero. El único sobreviviente ataca con su lanza. Pero no sirvió de nada, y es rociado por veneno en la cara, solo para caer muerto. Para que el prota continúe con su cacería. En otro lado nuestro extra, Ramiro el Slime, continuaba devorando todo a su alcance. Hasta que nota un cierto olor, y mira que viene de una cueva, donde mira muchos cuerpos de Lizardmen, y los devora. Para mirar sus estadísticas. El guerrero se encontraba justo atrás del Slime, y esto lo mira, ya que no es normal, y parece ser el monstruo que buscaba. El Ramiro al darse cuenta de su presencia lo mira, y comienza a insultarlo, y burlarse de su clase, y la diosa que lo envió. El guerrero muy enfadado, desenfunda su espada, y da un corte al Slime, pero este se regenera. Al mirar esto el caballero usa su habilidad llamada Juicio Mayor, y un gran pilar de luz desciende, que pareciera que borró al Slime. El caballero se marcha al no ver rastros del Slime. Poco después de que se marchara, el Slime aparece, pero muy dañado. Por lo que entra a la cueva, buscando algún ser vivo para consumir, para poder recuperarse. Y la suerte estaba de su lado, ya que había un humano frente a él, por lo que sin dudar salta hacia su boca, para intentar consumirlo. Pero este no era un humano normal. Era el prota. Y hasta aquí llegó Ramiro el Slime. Pasaron 2 semanas, la cueva que usaba como laboratorio quedó inutilizable, debido a que el Slime la destruyó. Pero gracias a que devoró al Slime, obtuvo sus habilidades. La más importante es la fisiología del Slime. Ya que ahora puede consumir lo que sea, y transformar partes de su cuerpo, si así lo quiere en minerales. En el gran bosque, un dragón regresaba a su nido, donde su bebé lo recibe. El dragón era el protector de las criaturas que pagaban tributo, pero hacía tiempo que los ignoró, y sale a vigilar el territorio. Al volar sobre el lugar, desciende, ya que había muchas señales de lucha, y esto lo molestó, ya que alguien se atrevió a dañar a los seres que protegía. El prota seguía experimentando con sus nuevas habilidades, y sale en busca de minerales, donde llega al territorio de los orcos. Donde ellos se encontraban minando, pero eran demasiados para que él los matara, hasta que ve a un dragón pasar volando. Recordando el conocimiento que absorbió de los Lizardmen, y que ese dragón tenía un hijo. El dragón regresó a su nido, solo para dejar alimento a su bebé, ya que saldría a buscar al culpable que ha hecho destrozos en su territorio, verificando sus barreras que protegen a su bebé, pidiéndole que no salga, para así marcharse volando. El prota se encontraba enfrente de la barrera que protege el nido del dragón, él la pasa sin problema, ya que ésta no le afecta. Y comienza a escalar la montaña, llegando a la cima y entrando al nido.
donde el pequeño dragón lo mira temeroso. El prota lo ignora, se acerca a la montaña de oro. El pequeño dragón al ver esto, se lanza a atacarlo. Pero es sujetado, y lanzado, estampándose contra la pared. Pasaron 7 días desde ese encuentro, el dragón regresó a su nido, solo para mirar a su bebé, tirado en el suelo, ensangrentado. Por lo cual lo comienza a curar. Al estar curado el dragón bebé le comienza a contar todo lo que le pasó, y quién lo atacó. Al terminar de escuchar a su hijo, el dragón piensa que fueron los orcos los que atacaron a su bebé. Rugiendo de enojo. Todo esto siendo visto por el prota en la distancia. En el campamento orco, un subordinado llega donde el líder, diciendo que han encontrado muchos objetos de valor en los alrededores. Dándole una daga ensangrentada, la cual era sangre de dragón. La carpa se rompe, y en el aire se encontraba el dragón muy molesto. Todo estaba en llamas. Un orco hace sonar un cuerno, el cual llama a todos, para luchar contra el dragón. La lucha duró 3 días, los orcos ganaron, pero perdieron a demasiados, y tuvieron que abandonar el gran bosque. El dragón se encontraba en el suelo sin vida, y la silueta de un humano se alcanzaba a mirar. En su nido su bebé, perdió la conexión con su madre. Y entre lágrimas, se marcha volando. Durante todo este tiempo el prota ha devorado una gran variedad de monstruos, todos los que estaban escritos en el libro que obtuvo. En una carroza, él se encontraba sentado en la paja. Hablando con el conductor, comentado que tiene pérdida de memoria, ya que no puede acceder a la ficha de estado. Que como su nombre lo indica, tiene toda la información del propietario. Pero tal vez porque es de otro mundo, él no puede acceder a ella. Él se baja de la carroza y agradece el viaje. Y entra a la ciudad de Santo Canalgo, y le sorprende lo limpia que está. Acercándose a unos panfletos que promovían la limpieza y autohigiene. Y esto se debía al segundo príncipe, ya que fue la primera persona en tener la idea. Que la higiene está relacionada con las enfermedades. Esto le parecía muy sospechoso al prota, ya que la higiene, los cuidados y la causa de las enfermedades se descubrieron en el siglo XX. Y él sospecha que hay más personas como él en este mundo. Y él tenía razón, ya que justo frente a él se encontraba su antiguo compañero rubio. Eddie.